Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy quiero compartir con vosotros algo un poco diferente. Uno de mis vicios, no siempre estamos ganzuando cerraduras muy grandes, muy espectaculares, muy difíciles. A mí me gusta coger cerraduras o candados de una determinada marca o modelo que me gustan mucho, que por lo que sea forman parte de mi colección y darme un atracón de ganzuar ese modelo de cerraduras, pues por ejemplo el TESA T5, cojo 5, 10, 15 y los ganzúo todos del tirón, o como es en este caso, estos pequeños candados que forman parte de mi colección, que guardo y busco y atesoro. Son pequeños candados lince, como podéis ver aquí, solo tienen 35 milímetros, 5 pernos, pero están muy bien hechos, llevan pernos de seguridad y para mí es un verdadero placer ganzuarlos. Son el modelo antiguo, como veis no tienen la cabeza del lince, tienen más de 10 años, probablemente tendrán 15, entre 15 y 20 años. En los nuevos no suelo encontrar pernos de seguridad, no sé si se comercializan con pernos de seguridad, todos estos son más antiguos, escasean cada vez es más difícil encontrarlos. Están muy bien hechos, tienen unas tolerancias muy buenas, unos pequeños spool dentro fantásticos, maravillosos, dan muchas pequeñas colocaciones. Hay que trabajarlos con tensión muy suave, sobre todo para disfrutarlos, y son de verdad una verdadera gozada. Hay otros cilindros o candados que llevan spool, no son nada fáciles, pero los movimientos son mucho más marcados, mucho más llegar a un falso colocado muy profundo y colocar el spool. En estos es mucho más sutil, a veces da la impresión de que llevan aserrados. Y la verdad es que para mí son un verdadero placer. Tengo alguno más por ahí, he sacado 4, los 4 que he encontrado más fácilmente hoy para ganzuarlos y disfrutar de ellos, y se me ha ocurrido que podía ser interesante para vosotros también que hiciese un vídeo, porque esto es lo que muchas veces hago para entretenerme. Saco un modelo que me gusta, saco varios de mi colección y los ganzúo tranquilamente. Vamos a colocarlos en el aprieto y vamos a intentar ganzuarlos. Bueno, no tengo llaves de ninguno de ellos, no es fácil encontrarlos con llaves. Tienen diferentes bocallaves, creo que hay dos con el mismo bocallave. Bueno, aquí tenéis este recto creo que hay dos, este que sería contrario al primero, fijaros, y creo que aún hay algún otro bocallave más. El segundo y el cuarto serían iguales. Vamos a colocar los 5 pernos, vamos a colocarlos en el aprieto y vamos a intentar ganzuarlos para que veáis cómo se comportan. Para mí son una verdadera gozada. No he enviado muchas veces este tipo de candado, me cuesta desprenderme de ellos. Yo creo, no sé, no estoy seguro de si recientemente he enviado alguno, pero sí que sé que envié a Michael Poti 314-1 hace tiempo. La reacción natural es cuando te llega esto en un paquete decir, bueno, no puede ser muy difícil, e intentar ganzuarlo, y es una sorpresa la resistencia que pueden oponer. Él hizo un vídeo al respecto y me gustó mucho ver que supo apreciar el candado y el juego que da, la diversión que es capaz de dar un candado tan pequeño. El tamaño del candado realmente no importa. Si está bien hecho, será bonito de ganzuar. El espacio que ocupa la cerradura es muy pequeño. Daría igual que este candado pesase 1 kilo. La cerradura es la que es. Y no debéis de guiaros nunca por las apariencias y ser respetuosos con las cerraduras. Vamos a ver, para este bocallave, vamos a ver, no, voy a utilizar esta ganzúa de Sparrows del kit SSDV,
y este tensor Multipic SP14, el más grueso de todos, tensión leve y a disfrutar. Primero pide, este es muy incómodo porque queda en ángulo esta guarda y al colocarme encima de ella se patina para abajo la cerradura. Ha dado una colocación, esta quizás sea la más fácil de todas, un clic, creo recordar, 2, los ganzúa ayer, 3, ahí al tocar el tercero ha caído en falso colocado, tercero da rotación, un clic y vuelve el falso, cuarto, el cuarto parece ya colocado, vamos a ver, quinto nada, primero pide, da rotación, un clic, ahí está, lo terminamos de colocar, vuelve el falso, segundo colocado, tercero, cuarto, quinto pide, no se mueve el quinto, vamos a ver si puedo meterme debajo de él, ahí está, da rotación, ups, creo que lo he pasado, ¿no? Quinto ahí, al colocar el quinto lo había dejado a medias, por un momento he creído que lo había pasado, segundo pide, segundo se ha caído, ahí está, se me han saltado, como veis, muy bonito. El espacio es muy pequeño, el bocallave incómodo, ahí está. Ahora sí, al colocar el cuarto, da la apertura. Ahí está. Vamos a ir dejándolos aquí. Este tiene el bocallave recto. Bueno, están todos cerrados. Vamos a cambiar de ganzúa con este, porque el bocallave es recto y nos permite trabajar desde abajo. Vamos allá. Vamos a ver si enfoca. Ahí está. Tensión muy leve. Primero nada, segundo nada, tercero, cuarto un clic, quinto nada, vamos a ver. Primero, segundo, tercero, cuarto, otro clic. He pasado el cuarto ahí. Vamos a ver, primero, cuarto un clic, quinto un clic. Vamos a ver desde el principio, primero, segundo un clic, tercero un ligero clic, cuarto, quinto un clic, 2, muy bonito. Segundo un clic, se acentúa el falso, da rotación, lo colocamos y vuelve el falso. Tercero parece colocado, vamos a ver, sí. Se ha quedado muy duro, primero pide un clic, 2 y ahí estaría. Muy bonito. Si le entráis con tensión alta, este tipo de candados tienden a bloquearse, a pasarse los pernos y no conseguiréis nada. Vamos allá. Ahora había utilizado esta ganzúa de Peterson, muy fina. Vamos a ver, este bocallave es diferente. No sé si esta va a poder, vamos a intentarlo con esta. Ahí está. Hacemos un poco más de zoom. El bocallave es muy pequeño. Primero nada. Segundo pide un clic. Tercero pide. Ahí un clic. Cuarto un clic. Quinto nada. Primero un clic. Segundo nada. Tercero un clic. Cuarto, ahí ha dado un avance en nada más tocarlo. Cuarto da rotación. Ahí. Creo que lo he colocado. No sé si lo he colocado o lo he pasado porque se han caído todos. Segundo un clic. Tercero un clic. Cuarto un clic de nuevo. No, creo que será el quinto.
Vamos a ver, primero pide un clic, segundo nada, tercero un clic, cuarto no terminamos de caer en el falso colocado. Ahí el primero ha hecho un clic, vamos a ver, de rotación, lo colocamos. Creo que estoy colocando los spools sin caer en el falso. Esta ganzúa no me ayuda nada. Ese creo que es el segundo. Ahí está, la rotación, lo colocamos. Tercero. Vamos a ver si me meto debajo. Ahí me estoy metiendo. Un clic. Ahora. ¡Wow! Muy incómodo porque de nuevo, este es en el lado contrario, pero de nuevo me estaba apoyando. Fijaros. Me estaba apoyando en esta guarda de aquí que está inclinada, entonces la ganzúa tiende a caerse aquí abajo, a patinarse y a caerse aquí abajo. Bueno, muy bonito, para mí es un verdadero placer disponer de 3, 4, 6 cerraduras de este tipo, tan sutiles, tan bonitas, y poder ganzuarlas una detrás de otra. Vamos con este es un boca llave recto también. Puedo entrarle cómodamente con esta ganzúa de Peterson. Vamos allá, segundo un ligero clic, tercero pide. Ahí está un clic, le estaba entrando con mucha tensión y se bloquea. Pide más. No, he pasado el perno, fijaros. Vamos a empezar de nuevo. Primero un clic, segundo un clic. Wow, lo he vuelto a pasar. Me he empeñado en que el segundo hay que tocarlo más. Primero, segundo. Vamos a ver, está muy duro. Segundo. Mamá. Primero, segundo un clic. Tercero no lo voy a tocar. Vamos a ver los demás. Este, ahí está. Creo que era el cuarto. Tercero. Sí, ahora se ha liberado. Fijaros, estaba muy duro y ahora al mover los demás se ha liberado. Son candados que han estado a la intemperie. Ahí el quinto, un clic muy bonito y cae en un falso. Voy a tocar todos despacio. Vamos a ver. Primero pide un clic. Segundo un ligero clic y se acentúa el falso. La rotación. Vamos a ver, voy a tocar los demás. Ya ese segundo me da miedo. Quinto da rotación. Lo colocamos. Este debe de ser el tercero. No. Primero, segundo, el segundo da rotación. Ahí está. Sí, sí. Hay que guiarse por lo que te dice la cerradura y por nada más. Muy bonito, pero se le atascan. Noto que ya se le atascan los pernos. Es una pena. Se quedan como bloqueados. Bueno, puro vicio, estos pequeños que sorprenden por lo peleones que son para su tamaño, y no es magia, no es ningún misterio, simplemente que están muy bien hechos. Llevan unos spool fantásticos y el cuerpo está muy bien hecho. Pequeños lince de 35 milímetros, una joya para mí. Espero que los hayáis disfrutado tanto como yo y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.